Cuando el verdugo encendió la antorcha y la colocó en el heno, bajo la hoguera, las llamas se elevaron instantáneamente, pero la piel del pecho del condenado no se quemó. El pelo no se incendió. La ropa comenzó a arder, pero el cuerpo permaneció frío. A los pocos instantes, uno de los guardias gritó: «¡Ya está muerto!». Pero el pulso, bajo los dedos del sacerdote, seguía latiendo. Cuando pronunciaron el nombre del diablo, el fuego envolvió su rostro. 3 semanas antes de la ejecución, nadie sabía aún que el inquisidor Sebastián de Loara sería el acusado. Había servido a la fe durante casi 30 años, 10 de ellos como superior de todos los tribunales de la norte de Castilla. Sus aposentos en el convento de Santa Dominica eran modestos, pero limpios. Por las noches recibía confesiones. Las brujas cautivas y las sospechosas de brujería que llegaban atadas se defecaban de miedo en la puerta de su celda. Su voz era sorda, sus manos secas y su mirada inexpresiva. «Calla y Dios te oirá». Esta frase, según los testigos, la repetía antes de las torturas más a menudo que las oraciones. Los primeros síntomas aparecieron de repente. Según el registro del médico del monasterio, por la tarde, el padre Sebastián comenzó a temblar en las extremidades. Luego comenzó a salivar abundantemente, sin olor, pero en gran cantidad. Hacia la medianoche, vomitó sangre. A instancias del superior, le hicieron una sangría en la parte interna del muslo. Según el escribano, de la herida salió una sustancia espesa y oscura, más parecida a la resina que a la sangre. Las pomadas de cebolla, vinagre y sebo de cabra no surtieron efecto. La temperatura subió, las venas del cuello se hincharon y la lengua se volvió violeta. El inquisidor se negaba a comer. Solo pedía agua y repetía, mirando al techo: «Hay ruido. Detengan el ruido». Al tercer día, perdió la orientación. Según el informe de un joven novicio, Sebastián estaba de pie en medio de la celda, se había quitado la túnica y susurraba mirando a la pared como si se moviera. Cuando intentaban acercarse, se arañaba con las uñas, se desgarraba la carne y luego caía sin fuerzas. La piel de la espalda se cubrió de úlceras que se reventaban y segregaban un líquido maloliente. El cuerpo comenzó a desprender un olor a ajo podrido, mezclado con cal mojada y algo que se percibe en los mataderos, como escribió más tarde el boticario González. Los médicos ordenaron aplicar una mezcla calmante a base de extractos de glándulas de castor, amoníaco, ceniza y mostaza molida. Le frotaron las axilas y la ingle. El inquisidor gritó, no por el dolor, sino por unas palabras que nadie entendió: «Yo no he abierto. Ha entrado él solo. Está en el espejo». Luego, perdió el conocimiento y no volvió en sí hasta la mañana siguiente. Al 8º día, apenas podía levantarse. Su rostro estaba desfigurado. Tenía los párpados hinchados, los labios agrietados y las encías ennegrecidas. En el informe del médico de la corte, llamado por orden del duque de Asturias, se lee: «A juzgar por el color de la orina y el hedor de la boca, los órganos internos se encuentran en estado de putrefacción. El aliento humano no debería oler a pus si aún está vivo». La guardia restringió el acceso a los aposentos. Solo el prior, el médico y 2 novicios podían acercarse. Los demás temían el contagio, ya que el rumor de la lepra se extendió rápidamente. Sin embargo, la enfermedad no era contagiosa. Ninguno de los que lo cuidaban enfermó. No obstante, uno de ellos, el hermano Tomás, desapareció poco después. Lo encontraron más tarde ahorcado en las vigas del establo del monasterio. Tenía un rollo en la boca. Habló con aquellos a quienes quemamos hace tiempo. Mientras tanto, en Castilla corrían los rumores.
Varios jueces jóvenes se dirigieron al capellán real para pedirle que destituyera a Sebastián, alegando que las enfermedades de ese origen no eran casuales, especialmente en vísperas de las acusaciones contra varios nobles de alto rango por simpatizar con los nuevos tratados heréticos. Una noche, según consta en las crónicas del monasterio, alguien intentó entrar en la celda del enfermo con una daga. El soldado de guardia fue asesinado de un golpe en el cuello. No se encontró al agresor. Al 10º día, el inquisidor recuperó la conciencia. No podía enfocar la vista, le salía saliva por la boca y no podía hablar. Lo lavaron con vinagre caliente y le echaron aceite de tomillo en la nariz para quitar el mal olor. Uno de los sacerdotes lo describió así: «Nunca en mi vida había olido un cuerpo con un olor tan poco humano y nunca había visto unos ojos que parecían quemados». El superior ordenó que se mantuvieran junto a su cama una cruz y una lámpara que no se apagaran ni de día ni de noche. El sacerdote leía salmos todas las noches. Y Sebastián, según el testimonio de uno de los escribas, susurraba respuestas que no estaban en los salmos. A veces, cuando lo dejaban solo, aparecían inscripciones en las paredes como si las hubieran arañado con las uñas. Las borraban con cal, pero por la mañana volvían a aparecer. En una de ellas se leía: «El juicio ha comenzado». Al 13º día, las llagas del pecho se abrieron por completo. Según el boticario, la piel se desprendía como papel viejo, dejando al descubierto la carne negra y húmeda. En la mañana del 14º día, Sebastián comenzó a tener convulsiones. Se debatía, arrancándose las vendas y rompiendo las sábanas con los dientes. Después de otro ataque, permaneció en silencio durante un largo rato y luego, mirando fijamente al techo, dijo: «Él me canta, y ahora yo canto con él». 2 días después se tomó la decisión. Lo acusarían. Las declaraciones de varios exprisioneros, las huellas de rituales no autorizados, los objetos encontrados, las manchas de sangre en el suelo de su habitación. Todo ello sirvió de pretexto. No opuso resistencia. Durante el interrogatorio, no dijo nada. Solo una vez, al oír la palabra «diablo», gritó: «No lo digas, no lo nombres. Mientras no lo nombres, está aquí». Una semana después, comenzaron los preparativos para la ejecución. Él no caminaba. Lo llevaban en brazos. Tenía las piernas negras, podridas y con heridas abiertas. Respiraba con frecuencia, pero de forma superficial. El verdugo se negaba a tocarlo. El olor era insoportable. Envolvió su cuerpo en un trapo húmedo para poder llevarlo hasta la plaza. La multitud permanecía en silencio. Nadie gritaba. La hoguera se encendió a la primera, pero el cuerpo no ardía. El cuerpo seguía sin arder. Al 4º día después de la sentencia, cuando reforzaron la seguridad del tribunal y mezclaron la paja de la hoguera con grasa animal para que las llamas se elevaran más, la carne del pecho del condenado solo se ennegrecía, pero no se deshacía. Los guardias anotaron en sus informes: «Huele como un cadáver al aire libre, pero la piel está intacta». La multitud guardaba silencio. Los sacerdotes rezaban cada vez más fuerte y los jueces empezaron a apartar la mirada. Por la mañana de ese mismo día, el escribano Jean de Marchi anotó: «Si no es la intervención de una fuerza maligna, ¿qué es entonces?». El condenado se llamaba Etienne Brolier, antiguo prior del monasterio de San Valentín en Languedoc. Antes de su caída, era un predicador conocido por los crueles interrogatorios a las mujeres sospechosas de brujería. Tras su detención, permaneció en silencio. En ninguno de los interrogatorios se declaró culpable, ni de sus sermones, ni de sus llamamientos a una nueva interpretación de los textos sagrados, ni de sus conversaciones secretas con antiguos cátaros. Se le torturó a diario.
con hierro al rojo vivo, estiramiento de las articulaciones, retorcimiento de los dedos. Pero no delató a nadie. Incluso después de que le rompieran la mandíbula y le arrancaran las uñas, siguió en silencio. En su cráneo no hay carne, sino oscuridad, anotó uno de los inquisidores. Lo mantuvieron en la celda inferior del monasterio de Saint-Just, una habitación de piedra sin ventanas, con las paredes cubiertas de moho y agua podrida bajo los pies. Allí, tras la segunda semana de reclusión, comenzaron a supurar sus heridas. Luego, tuvo dificultades para respirar. Desprendía un fuerte olor a podredumbre y le salía una secreción negra por los oídos. Un monje llamado Dominique, que cuidaba del prisionero, testificó más tarde. La mitad de su rostro estaba negro y duro, como un escudo de piel. Susurraba oraciones que yo no conocía. A veces reía en sueños. A veces llamaba a los muertos. Decía que estaban sentados bajo la puerta y rezaban por él. Cuando llevaron a Etienne al patíbulo, no opuso resistencia. Tenía los ojos casi cerrados y los labios agrietados. Permaneció en silencio. La ceremonia duró casi 3 horas. La multitud exigía una confesión. El sacerdote le ofreció 3 veces la oportunidad de arrepentirse, pero él solo miraba hacia la catedral y murmuraba palabras que ni siquiera el intérprete de griego pudo descifrar. En el momento en que las llamas tocaron por primera vez sus piernas, no gritó. 2 monjes, presa del pánico, comenzaron a recitar conjuros de purificación, y uno de ellos perdió el conocimiento. El acta judicial de ese día registró: el fuego se comportó como un apóstata, no consumió el cuerpo, lo lamía y se retraía. Hacia el atardecer, la multitud comenzó a dispersarse. Las llamas no podían atravesar la capa de piel. Uno de los verdugos, cuyo nombre fue tachado en el acta, confesó: eché aceite en los huesos de sus talones, pero no se rompieron. Al 5.º día, el cuerpo seguía en la hoguera. Comenzó la putrefacción. La cabeza se ennegreció, pero se conservó. El vientre se hinchó. De las grietas de los costados salían chorros de pus espeso y verde. Del ombligo, según el sirviente François, salió una sombra. La vi como veo mi mano. De las cuencas de los ojos brotó una oscuridad parecida a sangre grasa. Las moscas comenzaron a reunirse alrededor del cuerpo. Algunas se posaban sobre los libros sagrados. Los rumores se multiplicaban en la ciudad. Algunos afirmaban haber visto cómo, por las noches, las llamas de la hoguera formaban cuernos. Otros oían cantos en una lengua antigua, prohibida hacía mucho tiempo. Un niño entró en coma, otro comenzó a hablar con una voz extraña. Cundió el pánico. Al 6.º día, se reunió un consejo secreto en la sala del consejo. Se convocó a 3 ancianos, uno de Toulouse, otro de Rouen y un tercero que llegó de Aviñón. Los 3 examinaron los restos y llegaron a la misma conclusión. No hubo muerte. El cuerpo no se descompuso. La maldición retiene la carne. Entonces se propuso pronunciar una antigua fórmula. Di su nombre y caerá. Uno de los ancianos, llamado Padre Arno, pronunció el nombre. La grabación se hizo a partir de las palabras del guardia. Lo dijo, y en ese mismo instante, el fuego se elevó hasta el cielo, y la piel del pecho se agrietó y se carbonizó. Los testigos señalaron que en ese momento salió un gemido ahogado de la boca del muerto, y las cenizas cayeron sobre todos los que estaban cerca de la primera fila. Uno de los sacerdotes quedó ciego de un ojo. El cuerpo comenzó a arder. Al día siguiente, el informe del prefecto indicaba: todo está quemado. Los huesos son grises. Las cenizas están mezcladas. No ha sobrevivido nadie. Pero al cabo de un día, uno de los monjes, un mudo que vivía en la celda contigua a la del difunto, trajo un trozo de cráneo. Según los testigos, en él había grabado algo parecido a una oración.
Cuando intentaron leerlo, 3 de los 4 presentes enfermaron y murieron de fiebre en 2 días. Posteriormente, los registros sobre el cráneo desaparecieron de todos los archivos. El cuerpo aún no se había quemado. Ya al tercer día después de la sentencia, la ejecución fue declarada una afrenta al orden natural y las campanas volvieron a sonar en la ciudad, esta vez no como un llamamiento a la justicia, sino como un inquietante presagio. Según los guardias que custodiaban la hoguera en la plaza de Santa María, en la noche posterior al segundo intento fallido de encenderla, las llamas se avivaron por sí solas durante un instante, pero en lugar de envolver el cuerpo, se desviaron hacia los lados, como empujadas por una fuerza invisible. El escribano de guardia, que supuestamente estaba presente, anotó en su informe: «El fuego se apagó en cuanto se acercó a él». Y de nuevo se oyó eso, como la voz de un anciano susurrando entre las cenizas. Este informe fue clasificado como secreto a las pocas horas. El inquisidor Malderano, que llevaba casi 2 días sin dormir, ordenó que devolvieran el cuerpo a la cripta de piedra, debajo del templo, y que cerraran la entrada con cadenas de hierro. Prohibió incluso mencionar el nombre del quemado, ordenando que se le llamara simplemente el condenado. Los sirvientes que participaban en la preparación de la nueva ejecución abandonaron el templo uno tras otro, quejándose de pesadillas, picor en los ojos y temblores en las manos. Según el testimonio del boticario, uno de los jóvenes novicios se arrancó las uñas, afirmando que le susurraban desde debajo de la piel. Lo encerraron en una celda y lo expulsaron del servicio. Dentro de la cripta, el olor comenzó a extenderse con demasiada rapidez. La putrefacción, que normalmente se retrasa con la incineración, se desarrollaba ahora con especial intensidad en la humedad y la oscuridad. Los médicos, invitados en secreto para examinar los restos, descubrieron múltiples hinchazones en la superficie de la piel, pero, como indica la nota del cirujano Trisaldo, no estaban calientes y la autopsia reveló la ausencia de descomposición completa de los tejidos, lo que contradice la descomposición natural. También informó de que, al realizar la primera incisión en la cavidad abdominal, salió un chorro de aire con un olor similar al del vino podrido y la carne en descomposición, tras lo cual 2 de sus ayudantes comenzaron a sangrar por la nariz. Maldonado, que cada vez se sentaba más solo en su habitación y escribía notas selladas con lacre, solo recibía a 3 personas: el capellán del palacio, el escribano de la prisión y un viejo alquimista llamado Anselmo, considerado durante mucho tiempo hereje, pero recientemente reincorporado al servicio. A Anselmo se le encargó preparar una mezcla de enebro molido, azufre, sal y sangre sacrificial pura, con la que se debía untar el rostro del cadáver antes de intentar quemarlo de nuevo. Los sirvientes se negaron a tocar el cuerpo y el capellán se vio obligado a mojar él mismo los trapos en el líquido negro y a aplicarlos sobre la piel dura y extrañamente seca del difunto. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron al templo unos embajadores del norte que llevaban insignias del duque de Württemberg. Uno de ellos, un anciano, con un solo ojo, al examinar el cuerpo, pidió a todos que se retiraran. 20 minutos después, salió sin decir una palabra. Solo ordenó que no se tocara al cadáver hasta recibir una carta de su soberano. Según uno de los guardias que escuchó la conversación en el vestíbulo, el embajador le susurró al sacerdote: «Si realmente han encontrado a quien yo creo, no lo toquen sin su nombre». Era la primera vez que alguien pronunciaba una frase que se asemejaba remotamente a lo que más tarde pasaría a la historia como
el nombre que da vida a las cenizas. Esa misma noche, el inquisidor Malderano comenzó a quejarse de un dolor punzante en los ojos, y al amanecer, ambos ojos estaban cubiertos por una película blanquecina. Nadie lo vio durante los 2 días siguientes. Cuando abrieron su celda, solo encontraron unos escritos. Decenas de hojas cubiertas con la misma frase, escrita con diferentes tintas, pero con la misma letra. No quería las llamas, quería que le escucharan. El propio Malderano fue encontrado más tarde, en un calabozo junto al altar, deshidratado, con la piel del pecho arrancada y un hematoma oscuro en la parte inferior del abdomen. El médico que lo examinó señaló: no tenía pulso, pero su boca estaba entreabierta y se oía algo parecido a un canto débil. Mientras en la capital cundía el pánico, se extendían entre el pueblo rumores de que el hereje no era humano, sino un engaño enviado a la tierra. El tribunal eclesiástico se reunió de urgencia. Se decidió destruir el cuerpo con una nueva mezcla elaborada según un antiguo estatuto de la época de las misiones teutónicas. Los alquimistas trabajaron durante 3 días, y durante todo ese tiempo, el cuerpo permaneció intacto. Solo por la noche, según el guardián, comenzó a acumularse hollín, que no provenía de las velas, sobre el sarcófago, y todos los que estaban cerca sentían que el aire se volvía denso y que algo resonaba en su interior, un miedo que no estaba relacionado con el fuego, sino con la espera de un discurso. Cuando llegó el día de la nueva ejecución y cuando finalmente la hoguera se encendió por 7ª vez, uno de los monjes más ancianos, que sostenía el libro de oraciones, susurró de repente en voz alta: «Habla como antes». Y el cuerpo, cubierto de hollín y ungüentos, se estremeció. Pero no por el calor. Cuando llegó la mañana de la ejecución, el aire sobre la plaza estaba inmóvil. Ni una sola bandera ondeaba en las torres, ni un solo pájaro volaba sobre el lugar. Parecía que el viento se había detenido para no ser testigo. La leña, bajo el estrado, estaba apilada con una precisión digna de una boda, no de una quema. Las esteras de paja estaban impregnadas de resina. Estaban presentes los inquisidores, los jueces, los monjes, los estudiantes de las escuelas teológicas, los enviados de los obispos y la plebe. Nadie sonreía. Todos, incluso los que ansiaban ver las llamas, sentían inquietud. Encadenado con aros de hierro, cubierto de suciedad, llagas y vendajes, el hombre declarado hereje estaba de pie en medio de la hoguera, con la mirada fija en un punto de la torre del templo. Sus labios se movían, pero no se oían palabras. Uno de los monjes susurró: «No reza a Dios». Según el protocolo, antes de encender el fuego, el verdugo debía hacer una última pregunta. Cuando se oyó: «¿Te arrepientes, hijo mío?», el condenado levantó la mirada. Tenía las pupilas dilatadas, pero su voz era clara. «No, porque tenía razón. Pero os pido que digáis el nombre». Nadie entendió lo que quería decir. Acercaron el fuego a la paja. Esta se encendió, crepitó, pero se apagó inmediatamente. Repitieron el intento 3 veces. Las llamas se encendían y echaban humo, pero el cuerpo no las aceptaba. El sudor brotó de la frente del juez. La gente comenzó a murmurar. Uno de los jóvenes inquisidores palidecía por momentos. El superior intentó explicar lo que estaba sucediendo como humedad en el aire, pero entonces se levantó uno de los escribanos del archivo y dijo: «En el acta se indicaba que él había jurado que el cuerpo no se incendiaría hasta que alguien pronunciara el nombre del príncipe con el que había hablado en la celda». Comenzaron las discusiones. Los inquisidores superiores exigían continuar, sin prestar atención a la herejía. Pero la multitud ya lo había oído. Alguien gritó:
¿Ha hecho un pacto? Otro respondió, es solo un truco para escapar de las llamas. Entonces, una mujer sentada, bajó la campana, pronunció el nombre. Lo susurró 2, 3 veces, y el fuego estalló con tal fuerza que lanzó a 2 verdugos hacia atrás. La carne del condenado comenzó a arder casi al instante. Un grito se escapó de su garganta, pero muchos afirmaron que el sonido no era suyo. Informes posteriores describieron que de la boca del cuerpo en llamas salían chispas parecidas a insectos. Algunos monjes afirmaron haber oído, en ese ruido, fragmentos de salmos, otros, palabras de oración al revés. 2 días después, sacaron el cuerpo. Solo quedaban la columna vertebral carbonizada y el cráneo chamuscado, pero intacto. Uno de los canónigos lo describió así. Cuando lo toqué, estaba frío como el hielo, y me pareció que me susurraba, no me dejes volver. En esas mismas semanas, estalló una revuelta en la ciudad. Los estudiantes de teología comenzaron a abandonar el seminario. En la catedral se oían ruidos cuyo origen no se encontraba. Varios sirvientes que atendían la celda de los condenados murieron de fiebre. En el diario del médico que asistió a la ejecución se lee: no fue una enfermedad del cuerpo, fue un error del espíritu, y lo cometimos al decir lo que no debía haberse dicho. La muerte del hereje no trajo la paz. Al contrario, generó miedo. Muchos empezaron a decir que no lo habían quemado, sino que lo habían soltado. La ciudad se fue quedando vacía poco a poco. Cerca de la iglesia se extendió la peste y durante 8 meses, la mitad de los barrios estuvieron cerrados. El Tribunal Supremo de la Inquisición ordenó destruir todos los registros del proceso, pero uno de los copistas dejó una copia escondida en una columna de madera de la catedral. Allí, en una página oscurecida, bajo una mancha de sangre, estaba escrito a mano: el fuego no acepta a quienes ya viven en su interior.